Bien, ahora vamos con la séptima y última parte de la biografía de Samuel Hahnemann. Además de los muchos sinsabores ya sufridos por el maestro, tales como la desaparición de su hijo, el doctor Federico Hahnemann, y el abandono de su hija Luisa por su esposo, el doctor Mosdorf, ya referidos, otros golpes más rudos estaban reservados para el sabio anciano. El fin trágico de Federica y Eleonora mucho hicieron sufrir al anciano padre. Federica, viuda del señor André, secretario del correo, se casó en segundas nupcias con Delbruck de Stotteritz, inspector del correo general, que poco vivió. Después de la muerte de su segundo esposo, Federica se instaló en Dresde en una pequeña casa. Una tarde, mientras cuidaba sus plantas en el jardín sin que ella se diera cuenta, a causa de su sordera, penetra en su casa un hombre quien le dio muerte inmediatamente. Era un ladrón que, entrando en la residencia de su infeliz víctima, huyó llevándose todo el dinero y los títulos que encontró. Poco después fue arrestado el ladrón homicida. Eleonora, viuda del señor Clement, se casó en segundas nupcias con el doctor Wolf, hombre sin escrúpulos. El doctor Wolf escribió un folleto bajo el título El consejero homeopático, publicándolo usando la firma de su esposa Eleonora, hija de Hahnemann, libro de descrédito para la homeopatía. Hahnemann lo desenmascaró públicamente. Este casamiento fue anulado en 1835 por las pésimas cualidades morales del doctor Wolf. Eleonora regresó a Cotten, donde fijó residencia. Un día fue vista con un abogado de Leipzig a quien ella había legado toda su fortuna por testamento. En la tarde de ese mismo día ella desapareció y al día siguiente su cuerpo fue encontrado en la presa de los Faisanes cerca de Cotten. Las sospechas cayeron sobre el abogado, pero este se defendió presentando un boleto de ferrocarril y así justificando su ausencia de Cotten en la ocasión del asesinato. Después del casamiento, la señora Hahnemann procuró convencer a su esposo que el medio de Cotten era muy reducido para el genio de un sabio. Era necesario vivir en París o cuando menos visitar la ciudad luz. A pesar del poco entusiasmo por esta idea, acabó Hahnemann cediendo a los deseos de su esposa con la esperanza de realizar una corta permanencia en la capital de Francia. Cuando se anunció la partida de Hahnemann, la población de Cotten se opuso a ella tenazmente. No se conformaba al verse privada de su médico, cuya presencia era la confianza de la salvación de los enfermos, aun en los casos que creían sin remedio. Esta oposición llegó a emplear fuerza material para evitar que se fuera el gran Hahnemann de Cotten. Antes de la partida escribió el maestro un Nuevo Testamento con fecha 2 de junio de 1835, en el cual confirmaba el anterior, registrado en la víspera de su casamiento en enero del mismo año. Además de designar a la señora Hahnemann como su heredera universal, agregó a este testamento 8 listas repartiendo entre sus herederos todos sus objetos, muebles, libros y otros como el diario de los enfermos, su archivo médico, etc. La esperanza del descanso que pretendía gozar en París y los honores que esperaba recibir de los homeópatas franceses aumentó su deseo de partir, cansado como estaba de las persecuciones y odios que siempre recibiera en su patria, Alemania. Pero la población que antaño lo ofendiera, lo apedreara y agrediera, obligándolo a huir de su ciudad, de ciudad en ciudad, no permitía verse privada de él, no consentía que se alejara de Cotten. Era necesario emplear un ardid. A altas horas de la noche, el 7 de junio de 1835, una berlina sale con destino a París transportando a Hahnemann y a su esposa. Es decir, un coche de caballos de esos antiguos que traducidos al lenguaje del antiguo sería como una diligencia. Algunos amigos muy íntimos lo acompañaron hasta Halle, donde en el Hotel Kronprinz celebraron la comida de despedida bajo la silenciosa emoción de los fieles amigos del sabio maestro, que muy bien sabían que jamás regresaría a Cotten, el reformador de la medicina. La ausencia de Hahnemann no sensibilizó a los homeópatas alemanes. Hahnemann y su esposa llegaron a París después de 3 semanas de viaje el 25 de junio de 1835, gastando 21 días en el trayecto hecho en
berlina, en ese carruaje de caballos. La distancia entre Cothen y París es de 800 kilómetros. Hecho el viaje en las condiciones determinadas por la señora Hahnemann, para no cansar al sabio, la berlina no podía haber recorrido más de 45 a 50 kilómetros por día. Esto nos lleva a admitir que la partida se haya realizado el 7 y no el 14, llegando a la capital de Francia el 25, según se comprueba en la medalla ofrecida por los homeópatas franceses, todo en 1835. El anciano sabio era esperado ansiosamente en París por los partidarios de su medicina, miembros de la Société Parisiense de Homéopathie, que le prestaron sus debidos homenajes. Cuando todavía se encontraba en Cothen, Hahnemann recibió el diploma de presidente honorario de la Sociedad Galesa de Homeopatía en carta con fecha 12 de mayo de 1834. Hahnemann, recibido con extraordinaria pompa, ocupó un lugar de honor en la presidencia. En esta ocasión fue grabada una medalla de oro ofrecida al maestro por los homeópatas franceses. La medalla tiene en el anverso la efigie de Hahnemann en alto relieve, rodeada por su nombre, Samuel Hahnemann. En el reverso se pueden ver 3 áreas circulares concéntricas con inscripciones. En la central se lee Similia Similus Curentur. En la periférica, Ne a Meissen, le 10 de abril de 1775, nacido en Meissen en esa fecha. Venu en France, le 25 de junio, llegado a Francia el 25 de junio. 1835. En el área circular intermedia se encuentra la inscripción Allure Maître les Homéopathes Franceses. Esta medalla, con una carta dictada por Hahnemann y escrita por su esposa, se encuentra en una botella en la tumba de Hahnemann en el Panteón del Père Lachaise. Sirvieron como documentos de identificación cuando exhumaron y transportaron los restos mortales del sabio del cementerio Montmartre para el de Père Lachaise en 1898. Con la llegada de Hahnemann a París, los intereses de los alópatas se sintieron perjudicados por la presencia del sabio en la capital de Francia. Era una personalidad de mayor relieve que venía con una nueva doctrina a disputarles la curación de los enfermos y capaz de quitarles su clientela. La Academia de Medicina se dirigió a Guizot, entonces ministro de Instrucción Pública, solicitando se prohibiera a Hahnemann el ejercicio de la medicina en Francia. La respuesta no se hizo esperar. Hahnemann, dijo Guizot, es un sabio de gran mérito. La ciencia debe ser para todos. Si la homeopatía es una quimera o un sistema sin valor propio, caerá por sí misma. Si ella es, por el contrario, un progreso, se desarrollará a pesar de nuestras medidas prohibitivas. Y la academia ha de recordar, antes que todo, que tiene la misión de hacer progresar la ciencia y de estimular los descubrimientos. Hahnemann, por decreto ministerial del 12 de octubre de 1835, tuvo la autorización para ejercer la medicina en Francia, pero le fue negada la facultad de instalar un hospital. Encontró Hahnemann en París a varios discípulos que ansiosamente lo esperaban, dedicados a la práctica y al estudio de la homeopatía. Se veían, entre otros, a los doctores Curie, Léon Simon y Jourdan en París, además de los doctores Desgay, Desaix y Rapot padre en Lyon, doctor Gastier en Toisé, doctor Pierre Dufresne en Ginebra, etc. Instalóse la pareja en la calle de Saint-Pérez, número 26, el 25 de junio de 1835, en el antiguo y reducido apartamento de la que fuera señorita de Herbilly, Madame Hahnemann, en esa época. Lo reducido de la casa los obligó pronto a cambiar su residencia para la calle Madame número 7 y en el barrio de Luxemburgo. Recibió Hahnemann cariñosos homenajes prestados por los miembros de la Sociedad Parisiense de Homeopatía en ocasión de su llegada a París. Pensóse entonces en la instalación de un hospital homeopático o un dispensario donde fuera practicada la clínica homeopática. Hahnemann encontró en París la revista Archivos de la Medicina Homeopática, publicada por una sociedad de médicos cuyo primer número salió en julio de 1934 bajo la dirección del doctor A.J.L. Jourdan.
Esta revista tuvo bastante éxito, siendo publicada en 1834 y 1835, fecha en que se unió al Journal de la Medicina Homeopática, fundado por los doctores León Simón y Curie. Hahnemann, a pesar de su ya avanzada edad, siguió trabajando infatigablemente, explicando sus doctrinas a sus discípulos y a todos los que deseaban conocerlas. Las amplias relaciones sociales, artísticas y literarias de la señora Hahnemann trajeron para el sabio numerosa y escogida clientela. Muchos fueron los casos juzgados como perdidos que fueron salvados por Hahnemann. La señora Hahnemann, de cultura e inteligencia indiscutibles, era un médico práctico, profunda conocedora de la homeopatía, auxiliar inmediato e incomparable del maestro bajo cuyos cuidados e inimitable celo gozaba su ancianidad. Hahnemann, deseando obtener para su esposa un título honorífico, le solicitó al doctor Constantino Hering, que en 1835 había fundado el Instituto de Allentown en los Estados Unidos de Norteamérica, pero el instituto censuró al gran maestro Samuel Hahnemann por haberse mantenido insensible a los pedidos del doctor Henry Detwiller, uno de los fundadores del instituto, que fuera a Europa con el fin de conseguir algún capital para el instituto. Aunque Hahnemann y su esposa lo recibieron muy cariñosamente. Por algún tiempo el instituto se resistió al pedido del maestro. Por fin cedió, concediéndole a la señora Hahnemann el diploma de doctor honoris causa. Siempre trabajando, ya sea en el servicio clínico o en la enseñanza o en la preparación de la sexta edición del Organón y en el estudio del Arsenicum, que agregó a su tratado de enfermedades crónicas, el maestro proseguía recibiendo a sus discípulos, principalmente a los doctores Moore, Malan, Croseriot, Chartrand y Jarre. Sus discípulos desde Cotten, los cuales se conservaron fieles a los preceptos de sus doctrinas, convirtiéndose en sus grandes amigos. En abril de 1843 reapareció el tradicional bronquitis que atracaba al maestro en la primavera. Al principio él mismo se atendió, posteriormente llamó para asistirlo al doctor Chartrand. A pesar de los cuidados y cariños del discípulo y de la esposa, la enfermedad se resistía a la medicina y día tras día se agravaba el estado del genio de Meissen. La señora Hahnemann comunicó a las hijas del maestro el grave estado de salud de su esposo. Amelia, en compañía de su hijo Leopoldo, dirigióse a París a fines de julio de 1843. Pero ya no pudo hablar con su padre porque se temía que la emoción provocada por la presencia de Amelia, a quien mucho quería, pudiera abreviar su muerte. Todos los socorros homeopáticos fueron impotentes. El organismo ya no reaccionaba a la bien escogida medicina. Inútiles fueron la capacidad profesional del doctor Chartrand y el cariñoso celo de la señora Hahnemann. A las 5 horas de la mañana del día 2 de julio de 1843, en la calle Milán, número 1, se extinguió la vida de Cristiano Federico Samuel Hahnemann. El doctor Samuel Hahnemann, el mayor genio reformador de la medicina, creador de la escuela homeopática, rodeado de su dedicada esposa, de su querida hija Amelia, su nieto Leopoldo, sus queridos discípulos y amigos, bajo consternación general. Fue Jarre, el médico que lo asistió en sus últimos momentos, el primero que compareció en la mañana del fallecimiento al llamado de Madame Hahnemann. Fue él quien, en compañía del doctor Croseriot, levantó el acta de defunción. El día siguiente, 3 de julio, el cuerpo fue embalsamado por el doctor Ganel, que utilizó sulfato de aluminio a solicitud de la viuda. La policía dio autorización para que el cuerpo embalsamado permaneciera algunos días en la casa de la calle Milán número 1, donde diariamente afluían para ver su cuerpo, el cuerpo del maestro, los discípulos, los amigos y una infinidad de personas que gozaban de los beneficios de la homeopatía prescrita por el sabio. Fue hasta la mañana del 11 de julio que tuvo lugar la inhumación del cuerpo de Hahnemann en el cementerio Montmartre, en la tumba donde ya reposaban los restos mortales de Lethier, padre adoptivo de la viuda de Hahnemann, y Goyer, que le había dado su nombre, como anteriormente referimos. Sus funerales fueron sencillos y modestos, como modesta y sencilla había sido su vida. Murió así el gran sabio a los 88 años de edad.
todavía fuerte y gozando íntegramente de sus funciones intelectuales. Bien, amigos, hasta aquí esta fascinante biografía del doctor Samuel Christian Federico Hahnemann, fundador de la homeopatía hace ya más de 200 años. Como se habrán podido dar cuenta, y como lo dije al principio, este señor no fue un simple médico, fue un científico, fue un estudioso todo el tiempo, toda su vida. Fue un sabio, pero principalmente fue un genio. Tan genio fue que fue capaz de concebir este nuevo método de la terapéutica que lleva ya más de 2 siglos curando a muchos enfermos alrededor del mundo. Este es pues el inicio que quise darle a este blog que voy a dedicar enteramente a compartir con ustedes los diferentes temas que tienen que ver con la medicina homeopática. Entonces, los invito a continuar aquí conmigo y nos vamos a estar viendo en los próximos videos. Felicidades.